El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, un cordial saludo y bienvenidos a esta nueva entrega de Signos Vitales, el espacio que tenemos para acompañarlos, para informarlos en temas que tengan que ver con la promoción y la prevención de su salud y su bienestar. Hoy vamos a hablar de las alergias. Esa es una de las 6 enfermedades que afectan o son más comunes en todo el mundo y según la Organización Mundial de la Salud, el 40% sufre de algún tipo de alergia. Para eso entonces nos acompaña la médica general Mariana Rodríguez, además tocaya mía. Doctora, bienvenida y gracias por estar aquí en Signos Vitales hoy. Gracias, Mari, por la invitación. Como bien dijiste, las alergias son uno de los temas más comunes que vemos en la consulta y de ahí la importancia de tratar y manejar el tema. Yo creo que también es muy importante pues entender qué son alergias, porque vemos una ronchita o que nos picó, ahí tengo alergia, pero doctora, ¿cómo podemos identificar pues que sí es una alergia? Bueno, efectivamente, las alergias, Mari, son una respuesta anómala de nuestro sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? Es aquel sistema que nos defiende de agentes como patógenos del área externa, o sea, alergenos, y ahí es donde vamos a desencadenar las alergias que si bien pueden ser en piel, que son las más comunes, también pueden ser respiratorias o del tracto gastrointestinal. O sea que las alergias se desarrollan netamente por contacto físico o por qué más se pueden desarrollar las alergias. Ahorita vamos a mirar como bien cómo se da y de qué manera se da, pero una de las principales detonantes son los agentes físicos, es decir, los agentes ambientales, todo lo que está a nuestro alrededor, pero también hay que tener en cuenta que hay un gran componente genético. Eso le iba a preguntar, ¿son hereditarias en algunas ocasiones? ¿Qué porcentaje es sí o no? Mari, imagínate que sí, efectivamente las alergias son hereditarias. Hubo un primer estudio pues como que hicieron, el estudio pues valga la redundancia de estas alergias y determinaron que hasta un 48.4% de esos pacientes de la población, de una población determinada, tendían a desarrollar alergias y tenían un antecedente familiar. Es bastante difícil pues como determinar la variabilidad de esto, pero se ha dicho que por ejemplo las personas que son asmáticas y tienen un antecedente familiar, el hijo respectivamente va a desarrollar alergia hasta en un 92%. Lo mismo con la rinitis alérgica, se ha demostrado que si tiene antecedente familiar hasta en un 82% lo pueden hacer. Y por último, la conjuntivitis y las dermatitis atópicas, que son las que se dan en la piel, hasta en un 81%. Bueno, enseguida vamos a entrar como a ahondar más en estos tipos de alergia, al menos pues como los más comunes. Sabemos que hay muchos tipos de alergias, pero bueno, los más comunes. Antes como de pasar a ese tema que hoy nos convoca, quiero como hacer una pregunta muy del común que en algún momento yo creo que todos lo hemos hecho, y es que decimos, hay una alergia, ¿cierto? Sí. Mi vecino me recomendó una cremita que él usaba, o yo creo que esta alergia me sirve porque pues me dijeron que era para las alergias, pero de pronto pues no estamos actuando correctamente. ¿Cómo se debería actuar cuando vemos o creemos que tenemos una alergia y no automedicarnos pues y determinar que es una alergia? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, Mari, importante cuando nos da una alergia, cuando miramos, tengo una alergia, lo que dijiste, tratar de identificar el desencadenante. Por ejemplo, que ahorita también vamos a hablar de eso, algún alimento, mira, es que me comí un marisco y me broté, o me pasó esto, o estuve con el perrito de mi prima y me empezó a rascar, o me empezó a rascar la nariz, todo eso. Primero, como identificar qué es lo que me lo está generando, y segundo, como bien dijiste, no automedicarnos. Si es el caso, consultar pues como al experto, y ya que el experto o el médico que te está mirando determine el tratamiento que va dirigido específicamente al tipo de alergia, que como ya dijimos pueden ser varias, o en la piel, o en el tracto respiratorio, o el tracto gastrointestinal. Todas las alergias tienen una procedencia. Pues yo no puedo decir que me da alergia, pero no sé de qué, simplemente me da. Todas tienen una... Todas deben tener un desencadenante, que es lo que les explicaba al principio. Hay un patógeno en el ambiente, que es un alergeno, por ejemplo, el polvo. Hice contacto con él y mi sistema inmunológico, que es el que me defiende de los agresores externos, que en este caso sería eso, no lo identifica.
¿qué hace? Nos va a defender. ¿Y de qué manera nos va a defender? Con manifestaciones cutáneas o las respiratorias, pues como que ya les dije, que son también muy comunes. Bueno, para hoy pues quise preparar como un cuestionario base sobre los 3 tipos de alergias que son como más comunes dentro de la sociedad. Quisiera pues como explicar cada uno, por qué se genera y finalmente pues como los efectos que tiene en la piel y en el organismo de la persona. Tengo entonces que los más comunes son la alergia al polvo, que ya lo mencionamos, a los ácaros y también a los alimentos. No sé, cómo hacemos pues por explicar, por ejemplo, esta alergia al polvo, en qué consiste, cuáles son las reacciones y finalmente pues cómo pudiésemos evitar o disminuir esos riesgos. Bueno, la alergia al polvo va muy de la mano de la alergia a los ácaros, que son una familia de las arañitas que son diminutos que nosotros en nuestro hogar no las podemos ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a desencadenar esto? Estos animalitos se van a esconder en nuestro hogar en múltiples partes. Uno hace contacto con ellos y eso es lo que va a generar que se dé la alergia. Es muy común que estos animalitos nos desencadenen una alergia al tracto respiratorio, por ejemplo, las rinitis, las conjuntivitis o que empeoren el asma, que es muy común en nuestros niños. ¿Qué deberíamos hacer? Es casi que imposible, Mari, tratar de eliminarlos del todo porque no los vemos, pero sí hay unas formas como de evitarlos o tratar de mantenerlos pues al menos calmados. Eso los encontramos en las sábanas, cobijas. Exacto. Mencionemos como en qué lugares ellos suelen como esconderse más dentro del lugar. Bueno, es muy común que se escondan en las sábanas y en los colchones, porque ahí están calientitos, se encuentran en el ambiente como adecuado para crecer, para desarrollarse y es donde nosotros mantenemos pues como gran parte del tiempo, ¿cierto? Ahí descansamos y ahí hacemos contacto a estos alergenos. ¿Qué se recomienda o qué podríamos hacer desde nuestro hogar? Es que, por ejemplo, realicemos un lavado casi que semanal de las sábanas, de las cobijas y recomiendan que sea a temperaturas altas. Temperaturas altas es con agua caliente, una temperatura más o menos de 55 grados, ¿cierto? Que el polvo, por ejemplo, que no se sacuda, sino que con un trapito pues mojado, intentemos pues como quitarlo del ambiente para evitar así que ahí se alberguen más ácaros, porque el polvo y los ácaros van como muy de la manito, ¿cierto? Intentar aspirar y no barrer, porque barrer hace que se alboroten más. Y, por ejemplo, los niños que les gustan tanto los peluches, idealmente... A los niños y también a algunos adultos. Sí, también. Algunos adultos, idealmente tener peluches que sean lavables, o sea, que uno pueda controlar como el nivel de polvo y de ácaros que hay en ellos y que se expongan pues como al sol casi que semanalmente y de esa manera podemos controlar pues como estos detonantes. Importantes tips, uno piensa que eso está lejos o que son cosas que mejor dicho, no, eso no pasa, eso no me pasa, eso es, si yo soy muy desaseado y pues ellos están ahí y hay que aprender más bien a convivir con ellos de lejitos. Exacto, convivir con ellos y hacer las medidas que se pueden realizar pues con respeto. Desde lo posible, claro que sí. Doctora, vamos a hacer una pequeñita pausa para continuar hablando de los tipos de alergia, de un tema muy importante y pues que la comunidad venía pidiendo, entonces quédense conectados que ya regresamos en Signos Vitales. Mi nombre es Ovidio Bustamante, soy artesano artista del municipio de Andes. Yo hace 25, 27 años que empecé esta labor. El amor por las chivas, viene también la admiración por el herraje, el montaje que le hacen a estas estructuras tan bonitas, tan hermosas y además que son patrimonio de nuestro pueblo para la nación.
Mi felicidad, verdad, es acá. Yo no quisiera muchas veces salir. El arte y el pan son para todos. En este programa llevamos 4 años al aire y seguimos siendo un espacio de servicio, formación y orientación para la comunidad en temas relacionados con el derecho. Recuerden que nuestras citas todos los jueves a las 6 y 5 de la tarde por AUPAN Televisión. De muy pequeño me gustaba mucho dibujar. De hecho, recuerdo que en el salón hacía las planas y ellos me pagaban. Es muy lindo cómo se encuentran los sentimientos y el espíritu mientras que uno dibuja en la piel. Siento que uno se encuentra, es uno, con uno mismo. Esto, ya de querer tatuar en la piel, fluye, la verdad fluye. Y cuando uno a veces recuerda lo que sueña, no es un sueño, sino un mensaje. Lo más lindo de esto es que todas las piezas se van. Algunas vuelven, es muy rico, vienen por más. Las mismas piezas, ellas solas se recomiendan. Un tatuaje es un aguante de uno mismo para con uno mismo. Nos encantan las líneas eternas y muy precisas, nos encantan, nos fascinan. Como ese arte anárquico que parte un poquito del dolor le puede cambiar la vida a una persona así. Porque cuando empecé nadie creyó en mí y es lo único que les recomiendo. Lo más importante es que nadie crea en ustedes. Si ya Dios los creó, es lo más importante. Cuando usted lo cree, lo crea. Las artes visuales y mi lindo canal de UPAN son para todos. Continuamos en Signos Vitales. Recordemos que hoy estamos hablando de los tipos de alergia de la mano de la doctora Mariana Rodríguez Berrío. Antes de la pausa mencionábamos en qué consisten las alergias y pues explicábamos un poquito las alergias al polvo y a los ácaros. En esa parte quisiera ahondar, doctora, también en esas alergias alimentarias que según datos también de la Organización Mundial de la Salud dicen que estas afectan más o menos al 3% de la población y que en ocasiones pues pueden poner en peligro la vida. Quisiera como saber si de pronto se tienen algunos alimentos categorizados que puedan producir alergias o desencadenen pues como esos factores. Sí, Mari, claro que sí, como lo dijiste, también es muy importante conocer del tema porque ha ido aumentando la incidencia de este tipo de alergias, que es muy importante. Por ejemplo, en los niños, cuando ya le vamos a iniciar la alimentación complementaria, que es a partir de los 6 meses, identificar a qué pueden ser alérgicos y tener cuidado cuando estemos introduciendo este tipo de alimentos. Se han descrito aproximadamente 8 alimentos que son los que más desencadenan este tipo de alergias. Entre ellos, el más común y el que más da este tipo de alergias es el huevo, seguido de la leche, el pescado, los crustáceos y los frutos secos como el maní y la soya. ¿Yo cómo sé que soy alérgica a un alimento? ¿Cómo se ve esa alergia a los alimentos? Bueno, Mari, hay múltiples manifestaciones clínicas, pero específicamente la de los alimentos se manifiesta mucho con manifestaciones gastrointestinales, por ejemplo, diarrea, vómito o, siendo muy extremistas, que todos hemos escuchado como mi amigo comió mariscos y le empezó a dar una dificultad respiratoria o algo así, ya hay que correr, ¿cierto? Bueno, particularmente los niños con el huevo hacen muchas alergias de tipo cutáneo, en la piel les salen las ronchitas, el sarpullido que conocemos pues como coloquialmente, y de eso es que tenemos que estar muy alertas. ¿Y las carnes frías? También he escuchado algo como sobre las carnes Las carnes frías, sí, pero por su proteína específica, o sea, ellas lo que hacen es que como son alimentos procesados, hay muchas de las personas o muchos de los pacientes que tienden a hacer como alergia a esto, que ya sabemos, pues como dijimos anteriormente, que es casi que imposible uno saber a qué va a ser la alergia porque el sistema inmunológico tuyo es diferente al mío. El tuyo te puede defender de unas cosas específicas y lo puede hacer de una manera específica también y el mío de otra manera. Eso es independiente de cada persona. O sea, por yo ser alérgica al huevo, no quiere decir que mi amiguita va a ser también alérgica al huevo. Lo que sí debemos hacer es estar pendientes y mirar si tenemos algunas manifestaciones que nos hagan alertar. Bueno, voy a hacer como una pregunta de pronto como muy escuelera, pero quiero que esto quede súper claro. Digamos, yo voy con mi huevo, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos días como debo esperar para mirar si efectivamente tengo una reacción alérgica o pescado, pues, o el alimento que yo ingiera?
Bueno, Mari, se han descrito que hay manifestaciones hasta 72 horas después, es decir, 3 días después de consumir el alimento. De ahí que es muy difícil uno saber a qué hice alergia. Porque uno comió de todos los alimentos en un día y identifique cuál fue. Pero entonces para eso, que de pronto ahorita vamos a ahondar más del tema, hay unos tipos como unos test de alergia específicos que nos van a decir específicamente uno a qué está haciendo alergia y cómo saber. Bueno, ya quedó claro esa parte de los alimentos, muy importante estar pendientes de ese test que usted dice porque pues son alimentos como muy del consumo habitual. Otra alergia que quisiera también hablar es como de los que somos amantes a los animales, a los perros, a los gatos, y hoy en día está muy de moda por decir adoptar y no falta el miembro de la familia que resulte alérgico pues como a esas mascotas. ¿Cómo se manifiesta también la alergia a los perros o los gatos y se puede pronto controlar sin salir de la mascota? Claro, Mari. Bueno, es importante ahí tener en cuenta es que uno desarrolla alergia específicamente pues como a las mascotas es por su caspa, por su orina y no por su pelo. ¿Qué es lo que siempre dicen? O sea, la alergia no se va a desencadenar por tocarle el pelo al perrito, nada de eso. Es por proteínas específicas que hay en su caspa o en su orina. Listo. Bueno, yo también soy partidaria de que obviamente no podemos salir de las mascotas, ellas son una gran compañía y para eso hay múltiples elementos que podemos hacer para disminuir los síntomas. Hay tratamientos farmacológicos, no farmacológicos e inclusive si el paciente lo llega a necesitar, tratamientos de inmunoterapia, pero pues efectivamente sí se puede controlar. Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa para ir a una de nuestras secciones, consulta rápida. Aquí los televidentes mandan las preguntas que tengan en relación al tema. Para hoy tenemos 2 preguntas bastante interesantes, entonces vamos a conocer la primera de ellas. Hola, soy Laura y quisiera saber si nacemos con las alergias o si algo las detona en algún momento de nuestras vidas. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como hemos ahondado pues como en parte del programa, hay un doble componente, un componente genético y un componente ambiental. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros nacemos con algo codificado que es el sistema inmune innato, que es algo que ya tenemos todos antes de nacer para desarrollar alergias futuras, pero también, como dije anteriormente, el sistema inmune adaptativo, que es lo que vamos recogiendo a lo largo de nuestra vida, es a lo que nos vamos exponiendo a patógenos a lo largo de nuestra vida, también hace que se desencadenen las alergias. Entonces, efectivamente, o sea, no hay una respuesta de que nacemos con alergias o se detonan en el camino, sino que es un doble componente. Ambas lo van pues como a codificar. Listo, súper clara entonces la respuesta. Vamos con otra pregunta que es muy importante aclararla y bueno, con eso cerramos entonces la sección de consulta rápida. Doctor, hola, yo quisiera saber si las alergias son contagiosas. Bueno, muy buena pregunta me parece para aclarar y quitar este estigma porque ningún tipo de alergia, específicamente estas pues que ya hemos mencionado, son contagiosas. Por ejemplo, los niños que sufren de dermatitis atópica, que son aquellos que tienen manifestaciones cutáneas en pliegues, en cuello, son muy estigmatizados en el colegio, les dicen mucho que se les va a pegar la alergia, pero no, nada de eso. Como ya hemos mencionado en todo el programa, son ya cosas que están codificadas y que cada persona va a desarrollar o va a actuar de manera diferente con respecto al patógeno. Y ya pues es muy importante tener en cuenta que no, esas alergias no son contagiosas y no hay que pues como alejar a esas personas. Listo, muy importante aclarar también este aspecto. Doctora, ya hemos hablado como de esas alergias más comunes, las que la gente más conoce, pero también quisiera hablar como en esta última parte de esas que son poco comunes o que de pronto no son alergias del todo, no sé. Por ejemplo, está que la alergia al sol, al agua, al frío, al sudor. Entonces, no sé, quisiera pues como saber si sí son alergias o cómo se les denomina y pues cómo se comportan en la piel, cómo sufren la piel esos cambios de temperatura y reacciones a estos elementos o condiciones climáticas. Bueno, muy buena pregunta, Mari. Es importante aclarar que no todas son alergias, es decir, puede que alguna persona con estos detonantes haga reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué son esas reacciones de hipersensibilidad?
aquellos que dicen que, ay, no, por ejemplo, tengo mucho calor y siento resequedad en la piel, que me arde, o por el contrario, hay otro término conocido pues en la alergología que se llaman urticarias. Las urticarias son esas que son muy comunes por el sol, por el agua inclusive, por los picantes y por el contacto con superficies. Entonces, ¿cómo se define la urticaria o cómo la voy a identificar? Son aquellos pacientes que, por ejemplo, se exponen al sol y de un momento a otro se llenan de ronchas, pues como en todo el cuerpo. Ronchas como tal, que el término médico son abones. Dejémoslo en ronchas. Abones o ronchas, eso. Bueno, entonces, ¿qué es importante? No es un tipo de alergia, sino que es una manifestación y que usualmente desaparece en menos de 24 horas. Sin embargo, también es necesario que consultemos porque tienen un tratamiento específico y dirigido. Bueno, doctora, vamos a ir a nuestra última sección y es cultura médica. Aquí vamos culturizando a la gente con esos términos que pueden resultar siendo muy médicos o muy académicos, pero que es muy importante volverlos parte de nuestro lenguaje. Vamos con la palabra para esta semana. Atopia. La atopia se refiere a una gran facilidad para desarrollar alergia y para mantenerla, generalmente frente a muchas sustancias y también con síntomas variados. Las personas atópicas suelen empezar a desarrollar alergia desde muy corta edad y van desarrollando numerosas alergias unas detrás de otras, y con síntomas en el sistema digestivo, en el respiratorio y en la piel. A esto se le llama marcha alérgica o marcha atópica. Bueno, y luego de conocer la palabra para esta semana, hoy estamos hablando de tipos de alergias y pues es súper importante, doctora, hablar también de cómo se hacen las pruebas de alergia. Yo cómo me doy cuenta que tengo una alergia, qué tipo de alergia tengo. Bueno, María, es muy importante saber, como te dije anteriormente, porque se pueden dar las alergias, por ejemplo, a los alimentos después de 72 horas y uno se queda sin saber, ¿cierto? Y los pacientes siguen con los mismos síntomas, sin saber a qué fueron alérgicos, y de ahí la importancia de hacer esos test intradérmicos, que así se denominan. Bueno, estos tests los realiza un alergólogo, que es el especialista en todo tipo de alergias. ¿Y en qué consiste? En tu antebrazo te van a aplicar 8 sustancias, de las cuales todos intentamos o somos más reactivos. Por ejemplo, las que se han catalogado como más comunes a hacer alergias: el polvo, el epitelio del gato, el epitelio del perro. El alimento más común que pues detona las alergias, el huevo. Entonces, en tu antebrazo te van a aplicar una gota de cada sustancia a manera intradérmica, es decir, pasa pues como la capa más superficial de la piel en la dermis y se espera aproximadamente 5 minutos si hay una reacción. ¿Cuál es la reacción que esperamos? Que se realce pues como la piel, que es lo que se denomina abón o roncha, que sea aproximadamente de más de 5 milímetros, tanto de alto como de ancho, ¿cierto? Ahí decimos que esa persona tiene un test positivo para el alergeno específico, que esperamos que sea muy común: el epitelio del gato, del perro, que es lo que decíamos ahorita, la caspita o la orina. Y me imagino que cuando la persona inicia un tratamiento, ¿se le hace seguimiento de esa misma forma o claro, ya lo tratará? Una vez ya hemos identificado el alergeno al cual el paciente está haciendo contacto, que es lo que lo lleva a las alergias, ya se va a iniciar un proceso pues como más a fondo, que se denomina inmunoterapia. ¿Y qué es la inmunoterapia, Mari? Es que de la misma sustancia a la que el paciente está siendo alérgico se le van a aplicar pequeñas cantidades de manera mensual. ¿Esto qué hace? Que, como les dije anteriormente, nuestro sistema inmunológico empiece a reconocerlo y ya no lo vea como un agente extraño, sino que por el contrario ya diga: ah, bueno, ya me estoy haciendo amigo a este patógeno, ya veo que no me desencadena nada, entonces va a ir reduciendo de manera gradual pues como esas manifestaciones que tenga el paciente. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que es ese tratamiento de la inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia como mínimo debe hacerse durante 12 meses. ¿Y cada cuánto se realiza? Mensual es lo ideal. Por ejemplo, si tú resultaste pues como con el test positivo al polvo, entonces mensualmente te van a ir aplicando pequeñas cantidades de ese alergeno para ver cómo vas reaccionando. Y si por ejemplo resultó alérgica a 2 o 3, se puede realizar al tiempo. Se puede realizar al tiempo, y de hecho es una de las pues como de los tratamientos que ahora en día mandan la parada, porque como vamos a mencionar ahorita,
lo que podemos hacer con las alergias es el manejo sintomático, pero curarlo del todo definitivamente no. A eso iba, ¿hay alergias curables o todas son incurables? Pues Mari, es muy complicado, porque también, como dije anteriormente, ya hay algo que está codificado desde antes de nuestro nacimiento, por ejemplo el sistema inmune innato, ya. Las proteínas que tenía que eran para hacer alergia a ese tipo de cosas ya están, ¿cierto? Entonces, como tratar de modificarlo es muy difícil. Sin embargo, con la inmunoterapia se ha demostrado que los pacientes mejoran sus síntomas mucho, aproximadamente hasta en un 60%. Ahí tengo entonces una duda, digamos que yo resulté alérgica al pescado, ¿cierto? Ajá. O no, al huevo, que es como más de todos los días, Listo. del desayunito. Cuando yo inicio ese tratamiento de la inmunoterapia, digamos que lo finalizo, ¿eso implica que el paciente lo puede manejar y comer huevo pues ocasionalmente o lo tiene que eliminar de la dieta así esté en tratamiento? Bueno, la idea es que cada paciente va respondiendo pues como de manera gradual a esa inmunoterapia, ¿cierto? Entonces, a medida que uno va inoculando ese patógeno, que en este caso, o ese alergeno, para mejor decir, sus síntomas como tal tienen que ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hace? Empezar a introducir de manera gradual este alimento y mirar cómo responde, siempre en vigilancia, pero lo ideal es que sí, o sea, puede que el paciente esté haciendo alergia a este pues como alimento de dos maneras, gastrointestinal y en piel, y con la inmunoterapia puede que solo se limite a piel, entonces sí hay mejoría, efectivamente. Cuando es gastrointestinal, ¿sería de la mano de otro especialista o también se puede manejar No, desde... también se puede manejar desde el alergólogo. Bueno, doctora, usted lo ha dicho, pues ninguna de las alergias, digamos que se pueden curar del todo, pero sí se puede aprender a vivir pues como con este tipo de alergias. Las personas que de pronto digan, no, yo quisiera acceder a un tratamiento, pero económicamente no tengo los recursos, no sé si de pronto hay otros tipos de tratamientos alternativos, pues que puedan ser como de más fácil acceso a las personas o que también pues digamos que tengan otro tipo de técnicas. Bueno, es importante, Mari, tener en cuenta que para las alergias hay como un pilar de 3 cosas, ¿cierto? Entonces, el tratamiento sintomático, que entre los fármacos que más conocemos, pues como a grandes rasgos son los antihistamínicos, que es la histamina, es como la sustancia que en nuestro cuerpo se desencadena o se rompe cuando hay una alergia. Entonces, un antihistamínico lo que hace es que ataca esa molécula y disminuye los síntomas. Entonces, eso en cuanto a ese pilar. Ese es el sintomático. El etiológico y el preventivo es mirar a qué yo estoy haciendo alergia. Por ejemplo, si voy a la casa de mi primito y hay un perrito, listo, probablemente estoy haciendo alergia a esa mascota, entonces tratar de evitarlo, no necesariamente salir de la mascota como dijimos anteriormente, pero identificar el detonante para así tener presente y tener en cuenta qué medidas son las que debo de tomar. Doctora, pues ya digamos que vamos finalizando el espacio, no sé si quiere hacer alguna recomendación, algún consejo, algo por agregar a nuestros televidentes. Sí, bueno, claro que sí. Yo digo pues como que lo que más importante y lo que les debe tener presente o en cuenta por esta entrevista es que no se automediquen, pues cada alergia y cada persona reacciona de manera diferente a algún patógeno externo o algún alergeno externo, entonces es importante estudiarla, ir al médico, decirle, por ejemplo, en el momento que le salga la alergia, tomarse fotos y cuando tengan la consulta, mostrarle al médico, este es mi tipo de alergia, mira, me dio así, este tipo de roncha o me dio específicamente en las piernas, tener presente y fotos, porque pasa muchas veces, Mari, que van al médico y ya no tienen la alergia. Claro. Entonces uno es como, ay, ¿cómo será? Mientras uno le da la cita, ya se le Claro. Entonces es muy importante que se tomen fotos, que no se automediquen y que no se desesperen, porque yo sé que este tipo de alergias, este tipo de situaciones tiende pues como a afectar mucho la salud mental, porque te está afectando tu piel, está afectando tu calidad de vida, entonces no, todo se puede controlar y esto tiene solución. Bueno, doctora, muchas gracias por haber estado en Signos Vitales, pues fue muy rico compartir con usted este tema, yo creo que quedó muy bien explicadito para los televidentes. No, Mari, con mucho cariño, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, televidentes, a ustedes también gracias por estar cada 8 días conectados con este espacio que hacemos con mucho cariño para informarlos, educarlos y también orientarlos en esos temas que ustedes también nos sugieren y que van desde los más niños hasta los más adultos. Nos vemos la próxima semana con otro tema aquí en Signos Vitales. Hasta pronto.